con Roberto Castellán y Fernando Solana. Comenzamos. Contrapunto. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos al programa Contrapunto. Un saludo a toda la red Radio Universidad. Pues Fernando, no sé, hay varias cosas, ¿no? Los meses de abril y mayo siempre vienen cargados de acontecimientos. ¿Quién era el poeta que decía abril es el mes más cruel? Decía Eliot en los cuatro cuartetos. Pero resulta que era se le ocurrió. Pues ahora han sido todos, ¿no? ¿Por qué marzo? No, porque bueno, estamos hablando de pues abril, mayo y la explosión de la pipa. Es que ya pueden pasar muchas cosas en México en donde por una razón o por otra casi todo se vuelve una tragedia. Sin embargo, fíjate que yo he estado pensando en estos días, y lo he estado pensando mucho, y he estado leyendo algunas cosas al respecto sobre el rechazo unánime que despertaron los llamados actos vandálicos, también por la unanimidad del nombre, ¿no?, de actos vandálicos y de vándalos cometidos pues a lo largo de buena parte del país, ¿no? En la UNAM, en Guerrero, en Oaxaca, en Chiapas, en Michoacán. De hecho, en Michoacán acaba de entrar en huelga ayer la Universidad Nicolaita. Y me llama mucho la atención, he estado reflexionando mucho en esto. Primero, la unanimidad en el calificativo y en el rechazo. A lo mejor se podría pensar, bueno, pues obviamente hay que rechazar cualquier acto de vandalismo, ¿no? O sea, por supuesto que alguien que destroza, que destruye, que quema, que incendia, que marcha insultando, agrediendo, destrozando, pues es un vándalo. Y efectivamente sí, es un vándalo. Sin embargo, yo me pongo me pongo con focos rojos cuando oigo a la contraparte, o a los que lo llaman vándalos, ¿no? A quienes están vendiendo esa idea, y me pongo a pensar en esto, ¿no? O sea, me pongo a pensar si yo estaría más del lado de Choifet, por ejemplo, del secretario de Educación, que de Minervino, se llama uno de los dirigentes de los profesores de Guerrero, ¿no? Me he preguntado, si yo me los encuentro juntos o separados, ¿a quién invitaría yo a comer a mi mesa, no? Yo creo que a Choifet yo no lo invito. O sea, definitivamente no sé qué tenga que decirme un dinosaurio de esas características. Digo, de su trayectoria la conocemos perfectamente. Igual por curiosidad así hasta periodística, o una curiosidad malsana, ver cómo articula 2 o 3 palabras sin decir estupidez. Pero da flojera, o sea, a mí me daría mucha flojera invitar a un dinosaurio de esta naturaleza. Insisto, sí, por una curiosidad, como esos que entrevistaban a... ¿Invitarías a un dinosaurio de otra naturaleza? Probablemente sí, al dinosaurio denostado, por la curiosidad de ver a quién denosta el sistema, o sea, quién es el que denosta el sistema. Digamos que Choifet yo lo conozco, por así decirlo, o sea, o lo conocemos todos. Lo conocemos como secretario de Educación, lo conocemos como secretario de Gobernación, lo conocemos como gobernador del Estado de México, lo conocemos como un miembro, un pilar fuerte de este sistema, de este régimen priista, de este nuevo PRI ahora. Antes era del viejo PRI, ahora es del nuevo PRI. Entonces como que no tengo mucho que conocerle a él, pero me interesaría conocer más la otra versión. ¿Qué está pasando? Es que fíjate, si te das cuenta, de los otros sabemos muy poco. De los vándalos sabemos muy poco. Sabemos que son vándalos, sabemos que están en contra de México. De los que sabemos, de los que conocemos, son de la gente bien, de los que protegen el Estado, de los que protegen nuestras instituciones, de quienes nos cuidan. Por ejemplo, sabemos mucho de López Dóriga, sabemos de Ciro Gómez Leiva, sabemos de Javier Alatorre, sabemos de todos estos periodistas que escriben previniéndonos del peligro que representan los vándalos. Eso sí los conocemos, pero ¿quiénes son los vándalos? ¿Qué los motiva? ¿Qué hay detrás de ellos, ¿no? Entonces, yo he estado pensando mucho eso. Por ejemplo, inclusive he llegado a pensar, por ejemplo, ¿por qué es más respetable una persona como
como el secretario del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, que uno de estos vándalos. O sea, ¿de dónde le viene más el respeto? ¿De dónde uno se codea con la gente bien, con los poderosos del país, con los que comen con manteles largos y vajilla importada? Y el otro, pues, no pasa de ser un simple y vulgar, escandaloso vándalo, ¿no? O sea, eso es lo que me llama mucho la atención, fíjate, Fernando. Yo siempre me pongo a dudar cuando hay esas contradicciones tan tajantes, cuando hay esas definiciones tan tajantes, siempre me meto en duda. Es un maniqueísmo, Roberto, pero a ver, una pregunta, porque finalmente el epíteto, el calificativo de vandalización, desde luego está construido por esta sociedad que unifica la manera de pensar, que construye y manipula, que gobierna lo políticamente correcto, y entonces el epíteto se aplica. En efecto, son protestantes, son masas enconadas, airadas, que están cometiendo actos de violencia. ¿Vandálicos? Y una violencia además ostensible, es decir, la violencia ahí está cumpliendo una función de mensajes, parte de toda la estructura del fenómeno político. A mí no me llama la atención, Roberto, que inmediatamente sean satanizados, vilipendiados por los sacerdotes comprados, por la prensa establecida, por los constructores del consenso, por el secretario de Educación, Choy Fett, que entre paréntesis pienso que no es un tipo tan limitado, y que bueno, eventualmente tampoco es evidentemente un comensal que uno quiera frecuentar, pero es un hombre que maneja una perspectiva de lo que está haciendo con cierto nivel de complejidad. Eso me llama un poco la atención, porque creo que es de los políticos más elaborados que tenemos solo entre nosotros, pero bueno, al margen. Me parece importante, Roberto, lo otro. Más bien, ¿qué está originando esta insurrección colectiva? Esta violencia que empieza a crecer, esta barbarización de la vida pública. ¿Qué está originando esta movilización magisterial que se va enconando cada vez más y donde una serie de pendientes sociales aparecen, justamente porque son las maneras en que este tipo de antecedentes que vienen acumulados como nuestra historia de desgobierno, de opresión, de desigualdad se manifiestan? A mí más bien lo que me llama la atención es eso, Roberto. Parecería que hay un calor, no solo este calor que nos está agobiando, esta sequía que nos postra aquí en esta zona y supongo que en todo el país, sino que hay una especie de sequedad social ya y que bastaría un pequeño chispazo para que la pradera se prenda. Sin duda debe de haber grupos de todo signo, tanto entre los vándalos como entre los opositores a los vándalos, que eso intenten, una confrontación violenta. Pero yo creo que estamos delante de una estructura que se está desplomando y donde no se han atendido las causas de las exigencias, en este caso de ese extraño magisterio, que como diría una mirada en la que yo confío, una mirada objetiva, la de mi mujer, pues evidentemente cuando salen a la calle y actúan de esa manera dejan de ser maestros, o son antimaestros que incurren en ejemplos didácticos que justamente nos han llevado a esta situación de violencia generalizada. Yo creo que hay cosas adentro de la reforma educativa que no se han dicho, las dicen ellos, pero las dicen tan estentóreamente que parecería un mero eslogan politizado. Por ejemplo, el problema de la estandarización de la reforma educativa. En efecto, tú no puedes tratar como iguales a los desiguales, y dadas las condiciones sociológicas, sociopolíticas, las geografías específicas de las diversas partes de nuestro país, la estandarización es uno de los grandes defectos estructurales de la reforma. Ahora, la estandarización, Roberto, es uno de los modos operativos del neoliberalismo. Todo lo tratan igual, por eso dicen que los mercados están unificados y que tú tienes que desproteger a los estados nacionales para que ellos entren en una unificación perversa o estandarización 2. Es un proyecto neoliberal, es un proyecto que efectivamente no está planteando más que generar una educación competitiva, entendiendo competitividad como otro más de los grandes engaños escénicos de este periodo histórico en el que vivimos. Y tercero, parecería que sí tiene una perspectiva de privatización, que el Estado Nacional, siguiendo esta lógica perversa neoliberal, empieza a abdicar de su responsabilidad presupuestal y abre una puerta que según los maestros está más que abierta, es decir, no está entrecerrada, sino completamente abierta para privatizar, empezar a privatizar los servicios educativos, los fondos que lleguen a las escuelas, los vínculos entre iniciativa privada y escuelas en condición de necesidad. Eso sería, digamos, lo que está en tela de juicio, o lo que se está demandando y peleando, pero viene la otra parte. ¿Cuán responsables son los maestros mexicanos?
Yo te podría plantear, por ejemplo, la gran patología oaxaqueña. Los oaxaqueños, de los 200 y pico de días que tienen de trabajo, invariablemente paran más de 100. Los niveles educativos de Oaxaca son verdaderamente estremecedores, están en el nivel de Haití. Las cotas, los niveles de suicidio de los jóvenes en Oaxaca, que seguramente tiene esto relación con la situación educativa, son muy altos. Es decir, hay una responsabilidad también por parte de los vándalos. Entonces, yo tengo una sensación todavía peor que la tuya por lo siguiente. En este escenario de confrontación no hay nadie rescatable. Eso es lo que me Ni refiero. este Estado, que otra vez vuelve a operar Totalmente. de una manera extrañamente poco hábil, aun cuando se aplaudió la supuesta habilidad de Peña Nieto para dar este golpe estratégico a Elbester Gordillo, pero tampoco los demandantes, que en efecto están empeñados en una actitud nihilista de destrucción. Entonces creo que el panorama, Roberto, es un panorama típicamente mexicano que está señalando la profunda descomposición social que este país, desde hace, para no ser tremendista iba a decir siglos, desde hace muchas décadas sufre, y hoy empieza, por un lado, a implosionar, porque la estructura abajo empieza a deshacerse, pero también a explotar hacia afuera, porque hay altísimos niveles de resentimiento, de rencor, de intolerancia y de costos por eventualmente cobrar. Mira, es que exactamente a eso me refiero, Fernando, lo que acabas de decir. No creo que estemos en un escenario de buenos contra malos, que es como nos lo está haciendo vivir la prensa. O sea, si tú no te indignas en contra de los actos de los pseudo maestros, de los pseudo estudiantes, de los pseudo no sé qué, casi eres un mal mexicano. O sea, así te lo están planteando en comidas. Me he subido a taxis, con toda la gente, que de repente, a esas mismas personas nunca las he visto indignarse, con la indignación así hasta de enrojecerse, de golpear la mesa, de usar un tono de voz así que denota indignación por los 25,000 desaparecidos en México, por las riquezas acumuladas de dame el nombre de cuanto político quieras, por los robos que hizo el gobernador saliente de Jalisco. O sea, no los he visto indignarse por el tipo de clase política que tenemos. Por eso hice la metáfora en cuanto a quién invitarías a comer a tu casa. Bueno, yo te invitaría, O sea, a ti, mi querido. bueno, no, yo no ando rompiendo vidrios todavía, ¿Tú espérame. te portas bien? Yo me ¿Se porto puede bien, dialogar sí, contigo? no, soy Es bien un contrapunto portado, sí. civilizado. Sí, no, yo soy muy bien portado. Pero yo no soy muy invitaría ni muy al vándalo ni recomendable. al otro. Yo Tampoco por esas razones que te di sí al otro, conozco menos del vándalo. Ya conozco el tipo de vandalismo institucional. Ese me lo sé de memoria. Digo, me lo está diciendo todos los días Moreira, ahora en su supercasa millonaria en Barcelona. Me lo está diciendo todos los días Romero de Champ. Me lo está diciendo todos los días la hija de Peña Nieto. Me lo están diciendo todos los días quienes sacaron ahorita a los que estaban protestando por la minera. O sea, No, de acuerdo. Esa es todos la los parte que están conspicua. saqueando. Claro, a esos los conozco. A esos vándalos los pregunta, conozco. Ese porque- tipo de vándalos institucionales los De acuerdo, conozco. se A los otros exhiben no. constantemente, además se hacen pasar por no vándalos, sino por su contrario. Pero pregunta, Roberto, a mí me parecería que de pronto en el análisis, en nuestra propia tendencia analítica, estamos en una especie de geometría desigual, donde Total. decimos, bueno, en efecto, las oligarquías están jodidas, podridas en México, desde la colonia y hasta la fecha. Son impresentables, son absolutamente inmorales, manejan doble lenguaje, etcétera. Eso es una verdad objetiva, dolorosa, pero así Hacen es. vandalismo cotidiano. Sin duda. O sea, hay Y- que reconocer eso. Y eso es lo que es con lo que la gente no se indigna. ¿Por qué la gente se indigna? Esa es mi pregunta. ¿Por qué la gente, sin defender a uno u otro, por qué la gente se indigna frente a un vandalismo y no se indigna frente al otro?